su sola potestad. Pero recibiréis poder para que me sean testigos en Samaria, Judea, hasta los confines de la tierra. Nosotros estamos para predicar el Evangelio, no para estar investigando cuándo es el día y la hora que vendrá el Señor, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche y nadie sabe cuándo será ese día. Lo importante en la vida del cristiano es cada día anhelar de corazón ese día, como dice Apocalipsis. La iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús. Y ese debe ser el pensamiento continuo de la iglesia. El corazón de la iglesia siempre está gritando, ven Señor Jesús. Queremos verlo, queremos estar con Él. Él es nuestra vida, Él es nuestro todo. En Él estamos completos. Él es el único dueño, el único Señor, el único Dios. Él es el camino, la verdad, la vida, Rey de reyes y Señor de señores, nuestro único y gran Rey, nuestro Salvador Jesucristo. Por eso la iglesia siempre lo anhela, siempre, siempre y siempre. Y hermano Fran, el día de hoy continuamos con la escatología y a pesar de que no debemos estar buscando el día y la hora, ni estar dando fecha como hacen muchos y como han hecho muchos en la historia, que han hecho lamentablemente un ridículo profético, porque esto es un ridículo. Nosotros no podemos caer en este error, pero sí es necesario tocar los temas para que los hermanos no se dejen arrastrar por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, es necesario saber a menos lo básico para que no nos muevan de nuestra forma de pensar. Creemos que el Señor viene, lo esperamos, pero no estamos inventando ni aceptando inventos de nadie. Así es, no estamos comiendo de nada, no estamos comiendo de cuentos, ¿no? Hermano, lastimosamente, la escatología ha sido muy mal usada. Ese es el problema, hermano John. Ha sido muy mal usada para muchos fines. Hasta hoy, el sol de hoy, la escatología se sigue usando para fines políticos, lucrativos y un largo etcétera. Lo vamos a hablar más adelante, no quiero dar un spoiler de antemano, ¿no? Sino que volvamos al principio, a lo que íbamos a decir. En la anterior clase hablamos sobre las posturas y hoy vamos a hacer un repaso, un breve repaso sobre las posturas y nos vamos a enfocar en lo que es el dispensacionalismo, ¿verdad, hermano John? Creo que mi hermano John hoy se va a extender en en ese aspecto. Entonces, ¿cuáles son las posturas escatológicas que conocemos y que están en vigencia actualmente, ¿no? Una de ellas sería el premilenarismo histórico. Hermanos, esto es un tema que es interesante, pero también importante, es vital conocer la escatología, este tema, quizá no con la profundidad de un teólogo, de una persona dedicada a esto al 100%, pero sí tener un conocimiento sano y llano, por lo menos, de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, lo que uno interpreta o cree sobre el fin de los tiempos mancha, y no lo digo de mala manera, aunque en el dispensacionalismo sí de mala manera, mancha o impregna todo lo que ahí Cash Luna envió una manito, nos está acompañando, qué bueno. Este mancha o impregna todo lo que es nuestra interpretación de la escritura, ¿sí? Por eso vemos que cuando una persona tiene una interpretación dispensacional de la escritura, esa persona puede llegar a decir que Cristo no cumplió su obra en la cruz. O sea, su visión, su interpretación de la escritura está impregnada por una teología extraña. Dicen que no se escucha, mi hermano John, se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se Me está está escuchando escuchando bien. bien. Dime, hermano. De pronto los hermanos que no puedan escuchar bien pueden cambiar, ¿no? Resetear o salirse y volver a entrar. Eso estaría bien. Entonces, la posición que nosotros adquiramos a la hora de interpretar o el método que usemos para interpretar la escatología va a decir mucho del resto de la escritura. Va a impregnar toda nuestra interpretación escritural. Entonces, volviendo a lo que estábamos, las posturas que conocemos, las posturas escatológicas, las posturas respecto a la escatología general, ¿no? Cuando hablamos del fin de los tiempos. Esa postura, la que nombramos ahora, es el premilenialismo histórico
o postribulacional, un premilenarismo que cree que Cristo va a venir antes del milenio, pero después de pasar una tribulación. Y esa idea se encuentra en muchos de los cristianos primitivos, como en la Didache, por ejemplo, como en los escritos de Ireneo del siglo segundo. Entonces, eso se encuentra y esa idea de que sí, Cristo va a venir antes de instaurar un milenio, pero no sin antes los cristianos haber pasado por una gran tribulación. Entonces, eso es una de las grandes diferencias que tiene el premilenarismo histórico o clásico con el premilenarismo dispensacional, que es el que se conoce en gran parte, por no decir en toda Hispanoamérica. Entonces, esta es la primera postura, el premilenarismo histórico y post-tribulacional. O sea, el premilenarismo se puede encontrar en muchos de los padres o cristianos primitivos de la iglesia, en muchos escritos, como en los fragmentos de Papías, como en la carta de Bernabé, como en los escritos de Ireneo de León, como en la Didache. Hay un retorno ahí, no sé, hay un retorno por ahí. Bueno, entonces es una posición que ciertamente tiene mucho ancla, ¿verdad? Histórica, por decirlo así, tiene mucho peso histórico. Muchos escritos de los padres de la iglesia, que se le conoce así en teología, eh, veían o tenían una visión ciertamente premilenial, pero postribulacional. Todos daban fe de que la iglesia iba a pasar por un momento o momentos muy difíciles antes de que Cristo regresara. La otra posición es el postmilenarismo, postribulacional también. Estos hermanos, los que sostienen esta posición, creen que Cristo vendrá después del milenio. O sea, el postmilenarismo y el amilenarismo en cierto aspecto son iguales a la hora de ver el milenio, un milenio que ya ha sido inaugurado de una manera simbólica, espiritual, un milenio que ha sido inaugurado, pero que al final de ese milenio, sin un tiempo definido, o mejor dicho, un milenio indefinido, la palabra milenio que viene obviamente, ¿no?, del quiliasmo de los 1000 años, en esta posición sería tomada de una forma simbólica, no alegórica, sino simbólica, no 1000 años exactos, sino 1000 años simbólicos, ¿sí? Es la misma visión en cierto aspecto de la que tiene el milenalismo respecto al milenio. Entonces, esta sería la segunda posición, el postmilenialismo. Hermanos, a veces se entiende que son palabras que quizá no se manejan en el día a día, que muy pocas veces incluso se predican en nuestras iglesias de Hispanoamérica, de Venezuela, de Colombia, de Chile, de etcétera, porque estamos inundados de una sola posición. Es más, muchas de las iglesias cristianas, evangélicas, que se adhieren a algún tipo de concilio, casi siempre se adhieren a un concilio de las asambleas de Dios. Y las asambleas de Dios, por confesión, tienen la postura escatológica del dispensacionalismo. Entonces, lo que se conoce en muchas de las iglesias y también por una mala enseñanza o preparación de los dirigentes o pastores que están allí, lo que se conoce es lo que se consume en la cultura. Y lo que está en la cultura, lo que uno encuentra en las redes múltiples veces, por múltiples medios, es el dispensacionalismo. Entonces, aunque esto le suene raro, es necesario que usted los conozca. El premilenialismo histórico, post-tribulacional, no es el mismo que hoy se cree en la mayoría de las iglesias, que es premilenarismo dispensacional pretribulacional. O sea que Cristo viene a quitar a la iglesia antes de la tribulación. ¿Por qué? Muy seguramente porque somos cristianos más debiluchos que los cristianos de los primeros siglos, que sí pasaron tribulación, persecución, muerte, robo, saqueo, etcétera, ¿no? Entonces, como creo que admite en cierta manera, hermano John, la debilidad del pueblo cristiano occidental de los días de nosotros, ¿no? Los días que vivimos, porque estamos pidiendo a gritos un arrebatamiento pretribulacional. No, sáquenos antes que esto se ponga feo, porque no aguantamos una tribulación. Lastimosamente, en cierta manera, anecdótica e irónica, muestra lo que es la preparación o la fuerza de la iglesia de hoy en día, ¿no? Que no aguanta una tribulación. Anhela que lo saquen antes que esto se ponga feo.
En cambio, nuestros hermanos de los primeros siglos, vemos a Pedro y a Juan en el capítulo 4 y 5 de Hechos, saliendo gozosos de que les habían dado látigo por causa del nombre de Cristo, ¿no? Pero esta posición ha tomado mucho auge, el dispensacionalismo pretribulacional, mucho auge porque la gente ya no quiere sufrir. Tiempos modernos, ya sabemos cómo es. Entonces, premilenarismo histórico, postribulacional. Postmilenialismo. El postmilenialismo, en cierta manera, y vean lo que pasa, el postmilenialismo espera que antes de la llegada de Cristo haya un auge del evangelio, de tal manera que el mundo se volverá mejor. ¿Sí? Esto era una posición que muchos puritanos guardaron, y puritanos que fueron en gran manera los padres peregrinos de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué mencionamos Estados Unidos? Tiene todo que ver aquí. Aquí. El dispensacionalismo, hay un retorno ahí, el dispensacionalismo tiene su crecimiento, su desarrollo, es especialmente en Estados Unidos. Y de Estados Unidos, como está arriba, va bajando a toda Centroamérica y Suramérica. Y ahí está Suramérica, Centroamérica, inundado de dispensacionalismo. Entonces, vamos dos posiciones, el premilenarismo histórico postribulacional y el postmilenarismo postribulacional. Estos hermanos creen que después de pasar una tribulación o de las tribulaciones que hayamos pasado a la iglesia, vendrá un tiempo de crecimiento, de expansión, de auge, de ganancia del evangelio a todas las naciones, haciendo venir una era dorada al mundo. Tenemos también el amilenialismo, una posición guardada por muchos hermanos a lo largo de la historia, aunque esto no sea un argumento o una falacia de ad populum. El hecho de que mucha gente crea algo no quiere decir que eso esté bien. Y lo decimos incluso a costa de lo que estamos afirmando, ¿verdad? El hecho que muchas personas sigan una idea, una posición, no quiere decir que eso sea correcto. Entonces, cuando uno dice, pero es que esto lo ha creído todo el mundo, eso es una falacia ad populum, o sea, una falacia que le da la autoridad porque todo el mundo lo ha creído. O una falacia ad verecundiam se llama, cuando una persona de cierta autoridad o renombre o con muchos estudios cree algo, entonces porque esa persona tiene muchos estudios, tiene mucho renombre, cree en algo, ese algo debe ser cierto. Ambas afirmaciones son falaces, ¿sí? Una cosa o algo debe ser real si pasa el método de prueba, ¿verdad? De investigación, si pasa por el filtro de las pruebas y sale victorioso en ese aspecto. El amilenialismo, el postmilenarismo, el pretribulacionismo debe pasar por el método de investigación. En este aspecto que estamos hablando de una posición escatológica bíblica, debe pasar por la investigación, por el escrutinio de una exégesis, de una hermenéutica exhaustiva, sensata, sana, verdadera, real. No es simplemente que si alguien disiente de algo, es que yo lo creo así. Hermano, ¿y por qué usted sostiene esa posición? Es que yo lo siento en mi corazón. No. Todas nuestras afirmaciones y mayormente nuestras afirmaciones de fe, que tienen todo que ver con nuestra vida, que influyen nuestro carácter, nuestras posturas respecto a la política, a la sociedad, a la cultura, a la música, a lo que sea, todo debe ser probado, hermano. Nosotros no tenemos una fe ciega y en la escatología no es una excepción. No tenemos una escatología, una posición escatológica a ciegas. Por eso estamos tocando este tema. Es un tema no solo interesante, sino muy importante. Es muy importante. Y en los tiempos que vivimos hoy en día, hermano John, es necesario que la iglesia tome con seriedad este tema de la escatología. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy en día y se ven noticias vergonzosas, embarazosas, de gente que deja de trabajar, de gente que vende los terrenos y se lo da a su pastor y no sé qué, porque el pastor le dijo que el 10 de septiembre venía Cristo. Esto es algo que se viene repitiendo de hace siglos para acá, desde que el dispensacionalismo ha hecho mella en la sociedad. Y la gente hoy en día todavía sigue repitiendo los mismos errores. Es que la ciencia aumentó, es que la información ahora es más asequible. La gente no lee, la gente no se informa, la gente no le importa verificar sus posturas. La gente sigue a líderes a ciegas, sin investigar, sin inquirir.
Y no, hermanos, todo cristiano debe tener un espíritu inquisidor en el sentido de investigar. Siempre debemos investigar, siempre tenemos que estar, como dijo Pablo, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Tenemos que examinarnos si estamos creyendo algo correctamente. Tenemos que examinarnos que si los pactos que yo hago con Dios es algo bíblico, que si las oraciones por los muertos que hago yo es algo bíblico y un largo etcétera. Podríamos dar muchos ejemplos. Tenemos que ver si nuestra fe es una fe sana, una fe sensata, una fe escritural, bíblica, con una hermenéutica sana, que lo que creamos es lo que realmente dice la Biblia y no lo que yo creo que dice la Biblia. Y el tema de la escatología es un tema que, como dije al principio, ha sido muy mal usado. La otra postura que vamos a ver, y aquí donde nos vamos a extender un poco más, porque es la postura que en sí es la que ha causado tantos problemas. No la estamos desechando del todo, diciendo que nada sirve en esa postura escatológica, pero ciertamente es la postura más famosa, con más extensión en Hispanoamérica y en el mundo. Sin embargo, no es la más bíblica, tampoco es la más antigua, tampoco es la más creída en los círculos académicos actualmente. Entonces, estamos hablando del premilenarismo dispensacional. Dispensacional. Vamos a leer un poco. Aquí tengo un escrito. Vamos a basar en la Biblia un escrito, un artículo respecto al dispensacionalismo, dado en la Biblia de estudio de César Vidal. También tenemos, para los que nos puedan ver, recomendamos ampliamente este libro que se llama El auge y la caída del dispensacionalismo. Es un libro un tanto extenso, tiene 500 páginas, pero un libro ampliamente documentado. Sí, así que el que vaya a buscar documentación, bibliografía, ahí va a encontrar un montón, ¿sí? Para examinar lo que creyó Darby, lo que creyó Moody, lo que creyó Pentecost, lo que creyó, se me pasa el nombre del otro, que es el más famoso casi siempre, este, Coffee. Scofield, y un largo etcétera, ¿no? Muchos dicen que también esto viene, el dispensacionalismo viene de una influencia de una Biblia de Ginebra del siglo XVI, que en el capítulo 11 de Romanos puso una nota y dijo, el plan de Dios con Israel aún no acaba. O sea, una mala interpretación, una notita al pie de la Biblia pudo ser el causante de todo este sionismo cristiano que hoy vemos dentro de las iglesias. Iglesias con banderas de Israel en lugar de la bandera de su nación o de ninguna bandera en absoluto. Los cristianos de los primeros siglos se rasgarían las vestiduras al ver que hay banderas o imágenes o cosas dentro de las iglesias. Sin embargo, pues hoy tenemos banderas, tomamos partidos políticos, nos rasgamos las vestiduras cuando se meten con ese estado político. Defendemos más un estado político que al mismo Cristo. Defendemos un estado político que blasfema en contra de Cristo. Pero esto nos parece cosa normal a todos, ¿verdad? Entonces vamos a ver el dispensacionalismo, el premilenarismo dispensacional pretribulacional, ¿sí? Este dispensacionalismo que es muy, muy fantasioso, hay que decirlo, aunque muchos de los proponentes del dispensacionalismo se jactan de ser muy literalistas a la hora de leer la escritura, de decir, no, es que nosotros entendemos la Biblia, cuando dice 1000 años son 1000 años, cuando dice un dragón es un dragón, cuando dice que Cristo va a venir con una espada a matar a los enemigos, es una espada que Cristo va a sacar de la boca, ¿sí? Cuando no, que dice la Biblia que el hombre de pecado se va a hacer pasar por Dios y todo esto, o que el anticristo supuestamente se va a sentar en el templo, es que él va a traer un banquito, una sillita y la va a poner en el templo. ¿Por qué? Porque en el templo no habían sillas, ¿verdad? Entonces son ultraliteralistas cayendo en lo ridículo, con todo el respeto. ¿Por qué? Porque si vamos a tomar todo literal, no, es que Jesús dijo en Mateo 24 que las nubes, que el sol, que la luna, las potencias de los cielos, sí, pero es algo que está profetizado múltiples veces en contra de otras naciones en el Antiguo Testamento, como Borra, como Egipto, como Babilonia. Se usa el mismo lenguaje y eso lo vamos a ver más adelante.
Entonces, quiero dar una breve lectura, hermano John, respecto al dispensacionalismo antes de darle el paso a usted. Entonces, nuestro hermano dice así, las escuelas de carácter futuristas, como lo vimos en la anterior clase, las escuelas de carácter futurista, ¿no? Las escuelas de interpretación futurista, son las más populares. Eso es así, a la gente le gusta el morbo, a la gente le gusta que le digan algo nuevo, que a la gente le gusta lo fascinante, ¿no? Lo que es más nuevo, lo más renombrado, a la gente le gusta eso. Al ser humano le gusta eso, le gusta que le lean las cartas, que le lean el tabaco, no sé qué, ¿no? Que le predigan el futuro, que el horóscopo, la numerología, etcétera. Al ser humano le gusta eso. Y el dispensacionalismo es partidario de la escuela futurista, ¿sí? Entonces son las más populares casi siempre, aunque no entren los especialistas más serios del estudio de la Biblia. Las razones para ello son diversas, pero una de las más importantes es que buena parte de estas interpretaciones son históricamente de reciente aparición, como lo mencionaba el hermano John al inicio, dejando de lado los esquemas de sectas milenaristas como los Testigos de Jehová o los Adventistas del Séptimo Día, que llevan predicando la cercanía del fin del siglo, desde el siglo XIX, llevan predicando el fin del mundo. Y esto es algo que ha afectado a muchos predicadores de renombre conocidos hoy, como lo fue Gigi Ávila, aunque ya Gigi Ávila no se encuentra entre nosotros, él también profetizó la venida de Cristo o el rapto. Armando Alducin también ha caído en este error. ¿Por qué? Porque la fascinación los ha llevado a desobedecer directamente lo que Cristo dijo que nadie sabe el día y la hora. A desobedecer directamente, a sacar cuenta. Es que las 70 semanas de Daniel, es que el 40 años después de la aparición del Estado de Israel en el 48. No, 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 no. Esa fascinación, hermanos, no nos hace bien. Y quizá por eso también el dispensacionalismo es tan popular, porque a los hermanos las otras escuelas o las otras posiciones escatológicas como que no les hace mucha gracia, hermano yo. Como que a milenialismo, como que, o sea que, ajá, y el dragón volador y las 7 copas no va a pasar. O sea, como que eso no les sacia. Y la Biblia bien dice, no quiero hacer una mala exégesis del pasaje, pero la Biblia dice que a veces las personas en los últimos tiempos se iban a amontonar para que les quitaran la comezón del oído. Y muchas veces sucede eso, hermano. La gente busca lo que les quita la comezón del oído. Dejando de lado los esquemas de las sectas, ¿verdad? Como los testigos de Jehová y adventistas, que llevan predicando el fin del mundo desde el siglo XIX. Las dos escuelas de interpretación futurista más extendidas son el dispensacionalismo y el premilenarismo histórico, que es respetable, es muy respetable. A pesar de su extensión, gracias a en no escasa medida las novelas y películas, porque se han hecho muchas películas y todito los que estamos aquí, yo podría mencionar, por ejemplo, a mi hermana Dayana, que está nueva con nosotros y todo el asunto. Incluso a la hermana Dayana, estoy seguro que habrá visto por ahí una película donde la gente se lo chupa y queda la ropita y ya. Y todo esto está en la psiquis de la sociedad. Llámese venezolano, colombiano, brasileño. Brasil, por cierto, es un país que está cundido, lastimosamente, de mucho neopentecostalismo. De allá es donde sale la secta de los pares de sufrir. Y esta gente es una secta diabólica que lo que enseña es magia, a vender aguas, a vender piedras, a vender carteles mágicos, magia. Lastimosamente, muchas veces el crecimiento evangélico es una generalización malsana. No, que Brasil es muy grande en el evangelicalismo. Hay que echarle el ojo, ¿no? Entonces, este facionalismo o amarillismo que hay en la sociedad viene exacerbado en gran medida por estas películas, novelas. El dispensacionalismo no es uniforme y en términos históricos es muy reciente. Dice nuestro hermano César Vidal, creado por jesuitas hispanos como Lacunza y Rivera, como un intento de contrarrestar las afirmaciones de los reformadores del siglo XVI y XVII, en el sentido de que el anticristo era el papado. ¿Mm? Para los reformadores del siglo XVI, para ellos era muy claro que el anticristo era el papa y la Babilonia era Roma.
Para ellos era clarísimo eso. Entonces, estos dos monjes jesuitas idearon una, se podría decir que un bebé del dispensacionalismo, que después fue ampliado por Irving, por Scofield y un largo etcétera. Idearon esto para quitar la mirada a otro punto. No, no, el anticristo no es el Papa, es otro que va a venir más en el futuro, ¿no? Pero para los reformadores era muy claro, hermano. Y eso es algo que quizá no se sabe, ¿verdad? No se extiende, no se predica, no se conoce mucho. Pero para los hermanos del siglo XVI que batallaron contra Roma, a todos los que nos escuchan, el anticristo era el papado. Amén. Así que no sé, yo no lo afirmo, yo no estoy en esa posición. Pero es algo para tener en cuenta, es algo para conocerlo. Al pueblo cristiano evangélico debe conocer eso. Entonces, eh, el dispensacionalismo gozó de muy escaso predicamento y desapareció prácticamente del panorama teológico hasta inicios del siglo XIX. Estamos hablando de los 1800, ¿no? Siglo XIX, 1800 tanto. Todo lo que corra del 1800, eso es el siglo XIX. Resurgió entonces al traducirse los libros del jesuita Lacunza al inglés y al adoptar su sistema escatológico, un predicador llamado Edward Irving en el 1792, en el 1792 al 1834. La influencia del dispensacionalismo absorbido por Irving fue muy limitada hasta que el esquema escatológico entró en un sector de los llamados los hermanos de Plymouth en Inglaterra, que lo mencionaba el hermano John al inicio. Una denominación inglesa aparecida en 1825. En abril de 1830, en la localidad irlandesa de Port Glasgow, una jovencita de 15 años llamada Margaret MacDonald experimentó una revelación según la cual la segunda venida de Cristo tendría lugar en dos etapas. ¿Sí? Entonces vean que la cosa viene a partir del siglo XVIII, XIX para acá prácticamente. ¿Sí? Es algo que en la iglesia no se conocía. Hermanos, y esto es algo que debe por lo menos hacernos sopesar la idea, porque es imposible que por 17 siglos la iglesia haya estado ignorante de la verdadera posición escatológica, de que Cristo tenía que venir dos veces, un rapto secreto, no sé qué, la vaca roja, la vaca lola y un largo etcétera. O sea, es imposible. Estamos diciendo que todos los hermanos de los 17 siglos anteriores no sabían de Biblia o no entendieron, no se les reveló el nombre. ¿Sí? Entonces, también para tener en cuenta algo, estos fueron tiempos después de la Reforma, donde el libre examen de la Escritura trajo mucho bien, pero también mucho mal. Una persona cuando se mete a estudiar la Biblia sola, sin tomar en consideración nada más, sin tomar en consideración que él pertenece a un pueblo, a una iglesia cristiana, con historia, lo que nosotros vayamos a decir, a predicar hoy, siglo XXI, no puede ir en discordia con lo que el pueblo cristiano ha dicho en los 20 siglos pasados, hermano. No puede ser. O sea, no puede ser que a mí se me reveló por el Espíritu. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo dice en Gálatas capítulo 1 que a él ya se le había dado el evangelio y el que predicara otro evangelio fuera anatema, entonces Pablo estaba equivocado porque el evangelio todavía no estaba cerrado. Faltaba que a mí se me revelara algo o a los hermanos del siglo XXI se nos revelara algo. Y sencillamente no es así. Voy a darle rápido, hermano John, para que siga. Entonces, esta jovencita Margaret MacDonald experimentó esa revelación, ¿no? De la venida de Jesús en dos etapas. En la primera, Cristo recogería a un grupo de creyentes preparados y selectos que serían llevados al cielo antes de la aparición del anticristo y de la gran tribulación. Ahí viene el pretribulacionismo. En la segunda, Cristo realizaría los hechos que históricamente se han asociado a su segunda venida. El único testigo de la visión y amigo de la familia, R. Norton, tomó nota de lo que comunicó la joven Margaret, a la vez que hacía constar muy acertadamente que había dividido en dos la segunda venida de Cristo, lo que carecía de precedentes. La aceptación de la doctrina del rapto pretribulacional, enseñado por la visión de Margaret MacDonald, dividió a los Plymouth, a los hermanos de Plymouth, y en términos generales fue rechazada por otras denominaciones como una novedad
doctrinal carente de base bíblica. Sin embargo, la inclusión de esa creencia en la Biblia de Scofield permitió que se expandiera por el mundo evangélico. La Biblia de Scofield que se vendió, se publicó desde Oxford y hasta la fecha se dice que es el libro más vendido por Oxford. Para que tengan en cuenta, hermanos, en esta misma época que estamos hablando aquí, 1830, 1825, es cuando aparece el mormonismo, es cuando aparecen los adventistas, es cuando aparecen los mileristas testigos de Jehová. O sea, había una Lo reverberación. solo Jesús, lo solo Jesús. No, los solos de Jesús todavía no aparecían. Ves si no son nuevos, todavía no aparecían. Sí, sí, la máquina de coser es más antigua que lo solo Es más Jesús. antigua que los solos de Jesús. Entonces, los solos de Jesús aparecen hasta 1913 y estamos hablando aquí los 1800, hermanos que nos escuchan. Esa gente que anda por ahí, frenteros y tirándosela de cancheros, queriendo debatir con los evangélicos, son unos recién aparecidos del siglo pasado, ¿sí? Carentes de toda doctrina bíblica e histórica de la iglesia cristiana. ¿Sí? Entonces, vean, tengan eso en cuenta. En esta época donde se da el dispensacionalismo, visiones de Margaret MacDonald y todo lo demás, es la misma época donde sale el mormonismo, testigos de Jehová, adventistas, o sea, una reverberación en cuanto a la escatología, al fin del mundo. Había algo en la sociedad. Claro, estamos hablando que Russell, Taze Russell o José Smith son estadounidenses, pero es que en esa época Estados Unidos e Inglaterra eso era, y todavía hasta el sol de hoy, pero eso era un tráfico constante entre ellos, ¿sí? Lo que se creía aquí se pasaba para allá o de allá para acá y así, porque Scofield pasó de allá para acá y así. Entonces vean que es algo para tener en cuenta, ¿no? En la misma época donde estaba todo este revuelo de sectas, de doctrinas novedosas, entra el dispensacionalismo en auge, en escena. Mi hermano John, si quieres, siga, que tengo un poco más que decir, pero para que no se, no, ok, continúo. Bueno, entonces fue rechazada, ¿no? Por los hermanos de Plymouth, básicamente. Sin embargo, la Biblia de Scofield fue la que le dio el auge, el crecimiento, ¿verdad? En el pueblo evangélico de este lado del mundo. El paso del tiempo y de manera relevante la fundación del Estado de Israel y la Guerra Fría ayudaron a la extensión de la interpretación dispensacionalista y le otorgaron matices que se fueron popularizando. Esa es la cosa, hermano, que una mentira, como dicen por ahí, no recuerdo quién es la frase, pero una mentira, después de tanto repetirla, se puede volver verdad. Uno después de repetirse tanto, tanto algo, ya la línea entre realidad y mentira o ficción se va desvaneciendo. Y llega el momento donde uno ya duda de cuál era la verdad en su principio. Entonces, el pueblo evangélico ha sido bombardeado desde la década de los 30 para acá con Scofield, con Irving, con toda esta gente, pero una vez que se establece el pueblo de Israel en el 48, 12 de mayo del 48, hermanos, la cosa se pone terrible, porque ahí es donde empieza la psicosis colectiva de que ahora sí, ahora es el fin del mundo y comenzaron a salir libros por montón y por doquier. Ahora sí es el fin del mundo, ahora sí Israel, ahora se estableció, ahora volvieron a Palestina, cumplimiento de Isaías, cumplimiento de Jeremías, todos los días se cumplía, ahora sí la vaca verde, la vaca Lola, la vaca no sé qué, la vaca azul. 40 años después de la fundación de Israel, una generación después, como dijo Jesús, esta generación, la que ve esto, ahí va a ser el fin. No pasó nada, hermano. Pero desde el 48 hasta nuestros días, se han tirado cientos y cientos de profecías anticipando la venida de Jesús, todas fallidas. Los testigos de Jehová, solamente con sacarle sus profecías fallidas, son una secta, mentirosos, que no son, no se les puede dar oído, ni un minuto de oído. Son unos farsantes. Su doctrina es una farsa. Así que no lo recibáis, como dijo Juan en su segunda carta. Los que tienen tales doctrinas, no lo reciban ni le digan cómo estás, ni Dios te bendiga, nada. Prediquen el evangelio y llámelos al arrepentimiento, porque están equivocados, están errados. Entonces, sigamos, que ya vamos a terminar, que siga el hermano. Entonces, la fundación del Estado de Israel y la Guerra Fría han hecho mella en la sociedad, pero
Vean, hay una nota por aquí, creo que está. Bueno, ajá, le otorgaron matices que se fueron popularizando, pero que no existían ni lejanamente a inicios del siglo XIX. A día de hoy, la interpretación dispensacionalista se encuentra dividida. Si bien persiste la creencia en el rapto pretribulacional, surgido de la visión de Margaret MacDonald, la separación entre Israel y la Iglesia, que es solo un paréntesis dentro de la historia de esa nación. Igualmente, las diferentes manifestaciones creen que la semana 70 de Daniel se cumplirá en el futuro. Sin embargo, el denominado dispensacionalismo progresivo, este creo que no va a dar tiempo, pero en la próxima clase lo podemos ver. El dispensacionalismo progresivo. Creo que ha hecho mejoras, si bien sigue con muchas ideas del dispensacionalismo de Scofield, de Irving, tiene unos matices que creo que han avanzado en la labor de ser más bíblicos y más certeros. El dispensacionalismo progresivo cree, número uno, el reino comenzó con la venida de Cristo. Y esto es algo, hermanos, que no sé quién sostenga esa postura, pero una persona que lea su Biblia y que diga que el reino de Cristo no ha comenzado, es una persona que está tan fanática del dispensacionalismo que teniendo ojos no ve y teniendo oídos no oye. Porque la Biblia dice abiertamente que hemos sido traspasados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Entonces, ¿Cristo está reinando o no? Si estamos en su reino, se supone que está reinando. Número dos, la iglesia no es un paréntesis en el plan de Dios. No hay dos pueblos de Dios. No hay dos pueblos salvos o dos maneras de salvar. Hay un pueblo de Dios. Hay un pueblo salvo. Y esos son los que creen en Jesucristo. Sean israelitas, sean venezolanos, sean colombianos, sean de Papúa Guinea, sean del Congo, sean de Nigeria, sean de Belice, allá en Centroamérica, sean de donde sean, una persona que cree en Jesucristo es parte del pueblo de Dios. Amén. Número tres, el nuevo pacto se ha empezado a cumplir en la iglesia. Eso cree el dispensacionalismo progresivo. Cuatro, las promesas del Antiguo Testamento en el sentido de que los gentiles adorarán a Dios ya se cumplen ahora, siquiera personalmente, parcialmente. Bueno, mi hermano John, sígale, porque aquí hay un poco más que decir y ya, síguelo usted. Ahora sí tengo que frenar porque si no llega al otro programa. Ujú. No, no, muy, muy interesante todo lo que estás diciendo, hermano. Y es importante todo esto porque o sea, es difícil romper con el paradigma de que Israel es el pueblo escogido de Dios. Este Israel étnico, hablando de la nación de Israel en el Medio Oriente, es difícil romper con ese paradigma porque es que tantos años, tantos pastores, tantos predicadores diciendo lo mismo, repitiendo el mismo error, eh, y los hermanos escuchando lo mismo en cada predicación escatológica, y nosotros de la noche a la mañana poder romper con ese paradigma será difícil. Pero sí quisiera que, a menos usted considere lo que se está hablando. Hay mucho de lo que vamos a hablar, mucha Biblia, mucha Biblia. Yo sé que comenzando el programa hasta ahorita, algunos estarán pensando, no, este hermanito Fran lo que está hablando es pura psicología, pura cuestión, pura teología, pura historia, pero no me está tocando la Biblia. Estamos colocando un fundamento histórico para que usted sepa que lo que vamos a hablar tiene fundamentos por todas partes. Empezamos de menor a mayor. El hermano Fran históricamente está demostrando que esta postura, que es la mayoría en Latinoamérica, no en Europa, no en Estados Unidos, ya en Estados Unidos, en la juventud académica, ya esta postura perdió muchísima credibilidad. Aquí en los Estados Unidos ya eso perdió mucha credibilidad en la juventud académica. En Europa también nunca cogió el auge que cogió allá en Latinoamérica, Venezuela, Colombia. Entonces, históricamente
hemos comenzado. Ahora yo voy a hablar de las profecías que más utiliza el dispensacionalismo para decir que Cristo viene por segunda vez a rescatar a Israel. Porque según el dispensacionalismo, nosotros vamos a ver que viene Cristo primero por su iglesia, arrebata su iglesia, ¿verdad? En un tiempo donde surge el anticristo, hay 7 años de tribulación. En esos 7 años de tribulación, en los últimos años, el anticristo y su ejército va a perseguir a Israel. Y luego regresa Cristo a salvar a Israel de sus enemigos, del anticristo. Y toman algunas profecías bíblicas, y ahora yo voy a ir a la Biblia a tocar los versículos que ellos utilizan para decir que Cristo vendrá con su iglesia a rescatar al Israel étnico, que es muy diferente al Israel de Dios, el cual dice Pablo que no todo el que desciende de Israel es israelita, no todos los que descienden de allí, de esa nación, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios, porque como dijo Juan el Bautista, aún de una piedra Dios puede levantarle hijo a Abraham, porque Dios le levantó hijos a Abraham por la fe en todas las naciones. Y vamos a demostrar bíblicamente que Dios tiene un solo pueblo, que simbólicamente es una sola esposa, que es su iglesia, y que en esta iglesia no hay ni judío ni griego, ni bárbaro ni libre, ni excita, sino que todos son uno en Cristo. Y Dios no hace acepción ni de personas ni de naciones. Aclarando, hermano, algo muy importante. No somos ni sionistas ni antisemitas. No, no somos ni antisemitas ni sionistas. No estamos ni a favor ni en contra de Israel. Estamos a favor de la verdad. Predicamos el evangelio bíblico. Ellos, por ejemplo, toman la profecía de Joel y dicen, no, porque en los últimos tiempos, como dijo Joel en el capítulo 2, versículo 28 al 32, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y bueno, no voy a seguir hablando todo lo que dice Joel porque sería repetirlo, porque voy a leerlo, lo que dijo Joel, pero por boca del apóstol Pedro, cuando predicó el evangelio, ya Cristo había muerto, resucitado y ascendido a los cielos. El apóstol Pedro predica a una multitud y dice en Hechos capítulo 2 versículos 16 al 21 de esta manera: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué era lo dicho por el profeta Joel? Eso que estaba pasando ese día, se estaba cumpliendo ese día. Nadie en el mundo, en su sano juicio, después de leer esto y que le expliquen esto, que mire, Pedro está diciendo aquí que esto que está pasando ese día allí, en ese momento, era lo que estaba profetizado en el libro de Joel. Nadie en su sano juicio puede decir, no, Pedro está equivocado, esa es una profecía para el fin del mundo. No. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, dijo Pedro. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Profetizarán y darán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día espantoso del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, estas señales, está diciendo Pedro, era algo simbólico. Era algo que iba a suceder y que sucedió ese día. Y termina diciendo Pedro lo que dijo Joel. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tal y como dice Pablo en Romanos cuando dice, esta es la fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro dice, toda esta profecía
es exactamente lo que se está cumpliendo este día. ¿Cómo nosotros vamos a tomar esa profecía y le vamos a decir a Pedro, Pedro, tú no estás cuerdo, tú no sabes lo que estás diciendo, porque esa profecía es para los últimos tiempos? No, Pedro sabe más que nosotros. Pedro sabe más que los pastores dispensacionales. Nosotros nos equivocamos, Pedro estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. La profecía, por ejemplo, de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, que y cuando tus días sean cumplidos, le dice Dios a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Este es lo que llaman ellos la promesa davídica, el pacto davídico, el pacto del rey en Jerusalén, el pacto del que va a reinar sobre Israel. Cristo tiene que venir a reinar, como dice David Damon, que en estos días que se puede acabar cualquier nación. Se puede destruir Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Irán, Palestina, quien sea, pero si Israel es destruido, vote su Biblia porque Dios no cumplió su promesa. Un loco de carretera. Un loco de carretera. ¿Por qué? Porque Dios prometió el rey a Israel y Dios tiene que venir y cumplir su promesa. Porque aquí en 2 de Samuel 7, del 12 al 16, dice que Dios le promete a David que va a levantar un hijo para que se siente en su trono. Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 30 al 36, el mismo apóstol Pedro, apóstol del Señor, escogido por Cristo, dice, pero siendo profeta David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿De qué habló David? De la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Dónde lo sentó Dios? En el trono. ¿Dónde? A su derecha. Aquí vas a reinar. Siéntate aquí hasta que reines y ponga a todos debajo de tus pies. Cristo ya reina desde el trono de David en los cielos. Pedro está haciendo énfasis en la profecía, el juramento de la promesa del trono de David. Zacarías, por ejemplo, capítulo 12, versículo 10. Cuando Zacarías dijo, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, ¿qué dice el dispensacionalista aquí? Dice, bueno, aquí está diciendo que cuando Cristo arrebata a su iglesia, que se lleve a su iglesia al cielo, que el anticristo gobierne 7 años, aquí la gran tribulación, cuando Cristo venga, va a derramar sobre la casa de David espíritu de gracia y mirarán a Cristo al que traspasaron. Y nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 37. Juan dice, cuando le clavan la estaca en la costilla, dice, esta profecía se cumplió. Dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Dónde lo iban a mirar? En la cruz. En la cruz lo iban a mirar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Ellos utilizan este versículo y dicen, bueno, aquí dice Apocalipsis, es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá.
y los que le traspasaron, y todo el linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando él venga y dice que todo el linaje de la tierra y los que lo traspasaron, está hablando es que todo ojo lo verá. No me pregunte cómo, pero vivos y muertos verán cuando Cristo venga. Cuando Él venga a la tierra, Él no va a venir, hermano, que a establecer un reino, que no. Pedro dice claramente, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando venga el Señor como ladrón en la noche, todo esto va a ser quemado y todo ojo lo verá. Todo el linaje de la tierra, aún los que lo traspasaron, que hoy en día no existen, están bajo tierra, están muertos, ya murieron hace más de 21 siglos, ¿verdad? Esa gente aún lo verá, pero no está hablando de que cuando Él venga, que lo va a ver. No, los que lo traspasaron, todos los vivos y los muertos van a ver que la tierra va a ser quemada, todo esto va a desaparecer. Los tigres esos de los testigos de Jehová de la atalaya, esos tigres no se saben dónde van a parar. Cuando venga Cristo, no habrá nada en la tierra donde se pueda sentar alguien para ver al rey. No, no existe. La tierra será consumida, los elementos serán quemados, se fundirán unos con otros, dice Pedro. Y la tierra va a ser renovada en ese sentido. Va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva. Pero ya ahí no va a haber nadie porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, este dispensacionalista te dice, no, que cuando Cristo venga va a gobernar 1000 años sobre la tierra, sobre los pecadores. Los pecadores van a ver el reino de Cristo y van a ser gobernados por Cristo desde Jerusalén. Hermano, repito lo que dice Pablo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Todo el que no creyó en Cristo, cuando Él venga, cuando Él se manifieste, para dar el juicio, retribución a todos los que os atribulan, como dice Pablo. Y estarán lejos, lejos de la presencia del Señor. Lejos, muy lejos, eternamente. Entonces, esta profecía de que mirarán al que traspasaron, eso se cumplió, dijo Juan. Esto se cumplió aquí, dice Juan. Como decía la Escritura, con razón dice eso, mirarán al que traspasaron. Claro, porque cuando, como él dijo, cuando yo fuere levantado, a todos atraeré hacia mí. ¿Quién no sabe que Cristo fue traspasado por una lanza cuando estaba en la cruz? Por toda la tierra ha salido su voz, la voz de ellos, la voz del evangelio. Mirarán al que traspasaron. Somos atraídos por esa cruz, por ese sacrificio. No está hablando de la nación de Israel, está hablando que todo el mundo, hermano, todo, mirarán al que traspasaron. Todos mirarán al que traspasaron. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Cuando dice, pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Señor de Israel. Aquí dice claramente que desde Belén va a salir ese rey. Él va a gobernar desde Israel, porque va a ser Señor de Israel. Sí, pero como dice Pablo, no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas. Los israelitas espirituales y pueblo de Dios son los creyentes. Son los creyentes los que creen. ¿Por qué? A mí me gusta cuando me dicen, ¿por qué? Porque ha placido a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. El que no creyó, aunque esté en Israel, no es salvo. Ahorita no existe nadie que sea más israelita en el sentido étnico. Nadie es más israelita que los fariseos, que Caifás, que Anás. Nadie es más israelita que esa gente. Y Jesús les dijo a ellos, ustedes son hijos del diablo. Vosotros sois hijos del diablo, le dijo Cristo, porque no queréis venir a mí. Y ese pueblo de Israel que tiene la banderita de la estrellita azul, que los pastores la quieren poner atrás en el púlpito, ¿verdad? Ese pueblito tiene un Talmud que dice que Jesucristo, se está quemando en estiércol ardiendo. No creen en Jesús. Escupen cuando venga un cristiano.
Y viene un pastor y en vez de estar orando por los misioneros que están padeciendo, que están perdiendo sus vidas en África, en Asia, en Medio Oriente, que están predicando el evangelio, un pastor en vez de poner a la iglesia a orar por estos misioneros, lo que dicen, oren por Israel. Ay, ¿qué tal los niños en Palestina que están quedando sin padre y sin madre, que aparecen las imágenes llenos de sangre, con hambre, sin ropa, sin casa? Por esos niños, no, oren por los soldados de Israel que están defendiendo al pueblo de Dios. Hermano, nosotros no tenemos que estar orando por los que están disparando, tenemos que estar orando por los que están sufriendo. Sean israelitas, sean palestinos, sean iraníes, sean de donde sean, la iglesia debe orar por todos los hombres, sin hacer acepción de personas. Entonces viene alguien que no es cristiano, que nunca en su vida ha leído la Biblia y solamente utiliza la razón y la lógica y dice, ¿cómo va a ser posible que esta iglesia esté orando por un soldado que está tirando un cohete y no ora por el niño donde cayó el cohete? No tiene sentido, no tiene lógica, no tiene pies ni cabeza. Es una ofensa al rostro del amor de Dios. Es una ofensa al amor de Dios, porque Dios no hace acepción de personas y la iglesia hace acepción de naciones. Y dicen, no, lo que pasa es que aquellos no son pueblos, Israel sí es el pueblo de Dios. No, hermano. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y el que no lo invoque no será salvo, sea de la nación que sea. Sea de la nación que sea. Isaías 9, del 6 al 7 dice, porque un niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí está, este es el príncipe de Israel prometido, como se lo dijo el ángel a María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios dará el trono de David, su padre. Simeón también, perdón. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cuándo comienza a reinar? Cuando Cristo resucita, dice, toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué autoridad está esperando el dispensacionalista que le den a Cristo en Jerusalén? ¿Qué autoridad tiene que venir Cristo a buscar allá en Jerusalén? Si toda autoridad se le ha entregado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿De dónde van a sacar? ¿De dónde pueden sacar este disparate de que Cristo tiene que venir a reclamar un trono en Israel? Si Cristo está reinando desde un trono glorioso, su reino no tiene fin. Y él se lo dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y los que se hacen súbditos de su reino, vosotros, los que creéis en Cristo, como él dice, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. La iglesia de Cristo. Esta iglesia, como dice Pablo, pongan la mirada en el cielo, porque vuestra ciudadanía no pertenece a esta tierra, es del cielo, es celestial, es divina, es eterna. Entonces, cuando dice que un niño es nacido y que Dios le entregó el trono de su padre David, está hablando de Cristo. Lucas 1, 32 al 33. Aquí se cumple eso, esa profecía. Entonces, hermano, todas estas profecías que utilizan ellos esperando que Cristo las cumpla cuando venga, ya se cumplieron. Y yo los puedo entender, yo puedo entender a ese Israel que dijo, crucifícalo, mátalo, suéltanos a Barrabás, crucifícalo, no lo queremos. Yo entiendo que un rabino lea el Talmud y crea que Cristo fue un falso, que fue un falso profeta, que fue un hechicero, que fue un adivino, como dicen ellos, que está ardiendo en estiércol en el infierno. Que ellos vean a un cristiano y escupan el piso, y que ellos no crean en la profecía que se cumplió en Cristo, que ellos no crean que Cristo cumplió las profecías del Mesías, pero que la iglesia de Cristo tampoco lo crea, hermano, no tiene pie ni cabeza. Que la iglesia esté creyendo como creen los fariseos, que la iglesia esté creyendo como creen los judíos que no aceptan a Cristo, que la iglesia también crea, no, Cristo no cumplió todas las profecías. Estamos esperando porque Él la viene a cumplir. Él viene a serle fiel a ellos. Porque aunque ellos son rebeldes, Dios los va a convertir de otra manera porque ellos son especiales. Ellos son su pueblo especial. Cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el libro de Romanos que sentía gran dolor en su corazón por los israelitas. ¿Por qué? Porque se iban a salvar, porque eran el pueblo de Dios. No, porque él sabía que se iban al infierno si no se arrepentían.
Pablo lo sabía y Pablo lo predica. Hechos capítulo 8, versículo 32 a 45. Se cumple otra profecía. El pasaje de la escritura que leía el hombre este que, ¿cómo se llama? El eunuco, Etíope. el eunuco etíope, era un pasaje de Isaías 53. Y Felipe se lo explica, le explica el evangelio en ese pasaje. Le dice, Cristo cumplió ese pasaje. ¿Cuál era ese pasaje? Ahora vamos a leer Isaías 53 del 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, hablando como judío. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como decían los fariseos. Ahí lo está matando Dios, ahí lo está castigando Dios. Que lo libre Dios, el que decía él. No, Dios lo está castigando por estar de mentiroso. Así decían los fariseos. Y así dice Isaías. Nosotros los judíos lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hablando como judío. Entonces, Dios, sin embargo, pagó los pecados de ellos, les predicó las buenas nuevas y ellos rechazaron, muchos rechazaron, y hoy en día muchos rechazan a Cristo allá en Jerusalén. Entonces, Pablo dice, ellos no son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios ahora son todos los que creen. Y todavía no hemos llegado a la parte donde vamos a utilizar todos los versículos de Pablo y el Nuevo Testamento para refutar la idea de que Dios tiene dos pueblos y que la iglesia es un pueblito aparte. O el pensamiento erróneo que dice que la iglesia es el pueblo espiritual e Israel es el pueblo natural. Todas estas cosas las vamos a refutar. Hay muchos versículos, muchos pasajes, pero hoy no da tiempo. Hoy dio tiempo a esto solamente. Y para ya culminar, voy a leer, no sé cuál leer, tengo muchas profecías. Bueno, voy a leer Jeremías del 31, capítulo 31, del versículo 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hablando aquí del nuevo pacto, donde dice, ellos serán, yo seré por Dios para ellos y ellos serán mi pueblo. Usted lo puede leer en su casa, Jeremías 31, del versículo 31 al 34. Esto se cumple cuando vino Cristo y el autor de Hebreo, que no sabemos si es Pablo, si es Clemente, sea quien sea, bueno, fue inspirado por Dios. Hebreo, capítulo 8, versículos 6 al 13, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero, el de Moisés, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Qué dice? Yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, oye, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. O sea,
cumplido en Cristo, el mediador del nuevo pacto. Ahora, este Israel no desaparece del mapa, porque Pablo explica y da el ejemplo de la vid y dice, este Israel, ¿verdad? Que está en la vid, que es Cristo, tiene, cada persona es una rama. Dios desgajó las ramas, muchas ramas las desgajó, se fueron al infierno porque no creyeron, no estaban pegadas a la vía a Cristo. Y ustedes los gentiles ahora son injertados en esa vid. Ustedes son injertados en lugar de esa rama. El verdadero Israel, dice Pablo, ahora el verdadero Israel no es la etnia, sino el que está en Cristo. El que está en Cristo es el verdadero Israel. Y por medio de Cristo, Dios cumple la promesa a Abraham y a David. Lo pone como rey y lo pone como padre de todas las naciones. Porque, como dice Efesios, en Cristo Jesús toma nombre toda familia en la tierra. Por medio de él, por la fe en Cristo, todos son injertados en este pueblo escogido, en este pueblo de Dios, el verdadero Israel espiritual, el que es de la fe de Abraham. No hay otro fuera de este. Hay un solo pueblo, un solo Israel. Y el Israel de Dios es el Israel, la iglesia que cree en Jesucristo. Y eso lo vamos a demostrar con más de 10 versículos en el siguiente programa, porque no nos da chance. En el siguiente programa vamos a demostrar bíblicamente con más de 10 pasajes explicados a la luz de la Biblia, dentro de su contexto, que el verdadero pueblo de Dios es la iglesia, sea de la nación que sea. Dios no tiene favorito ni como personas, ni como naciones. Dios tiene un solo pueblo y Dios tiene una sola condición, la fe en Cristo. El creyente es de Dios. El que no cree en Cristo no es de Dios, sea de donde sea. Esa es la verdad. Y bueno, hermano, hermano Frank, vamos a despedir porque ya no da tiempo para más. Pero mañana vamos a continuar con el tema. Está muy bueno. Bueno, mi hermano, fue un placer. A todos los que nos escuchan, Dios les bendiga y espero mediten y repasen lo que se habló hoy, que es de suma importancia. Muchas gracias por su compañía, mi hermano John. Gracias, hermano. Que la paz del Señor esté con ustedes. Mañana en la misma emisora, a la misma hora. Dios le bendiga, hermano.